No, estoy probando. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario y Tutoría TISUT presentan la serie Feliz para Siempre, versión vespertina, en nuestros temas 6 y 7. Mi salud integral y el tema central, el conflicto, la serie El conflicto. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos en esta hora iniciar la programación de la misma. Permítame, oh Señor, transmitir en esta hora, de tal manera que podamos, oh Padre Santo, estudiar su palabra a través de los escritos del Espíritu de Profecía. Por Jesús. Amén. Muy bien, vamos con nuestro primer segmento. Vamos compartiendo pantalla. Vamos con consejos sobre el régimen alimenticio. Luego vamos a seguir con la serie El conflicto. Y cerramos con mente, carácter y personalidad. Bendiciones. Representación de su creador es el hombre. Debido a que el hombre ha pecado contra su cuerpo y ha corrompido sus costumbres, Dios resulta deshonrado. Cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, bienvenidos a la lectura del libro
Bienvenidos a la lectura del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White, una compilación de escritos sobre este tema. Primera sección: Razones de la Reforma para la gloria de Dios. Se nos concede una sola vida, y la pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿cómo puedo invertir mis facultades de manera que rindan el mayor provecho? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? Pues la vida es valiosa solo en la medida en que se la usa para el logro de estos propósitos. Nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo individual. Cada facultad con que el Creador nos ha dotado, debemos cultivarla hasta el más alto grado de perfección, para realizar la mayor suma de bien de la cual seamos capaces. Por tanto, está bien invertido el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la salud física y mental. No podemos permitirnos empequeñecer o inhabilitar ninguna función del cuerpo o de la mente. Con la misma seguridad con que lo hagamos, deberemos sufrir las consecuencias. Escoger la vida o la muerte. Cada hombre tiene la oportunidad en alto grado de hacer de sí mismo lo que elija hacer. Las bendiciones de esta vida y también las del estado inmortal están a su alcance. Puede él formar un carácter de gran excelencia y adquirir nueva fuerza a cada paso. Puede avanzar diariamente en conocimiento y sabiduría, consciente de que el progreso le proporcionará nuevas delicias, y añadir una virtud a otra, una gracia a otra. Sus facultades mejorarán con el uso. Cuanto más sabiduría obtenga, mayor será su capacidad para adquirir más aún. Su inteligencia, conocimiento y virtud se desarrollarán así para adquirir mayor fuerza y más perfecta simetría. Por otra parte, puede permitir que sus facultades se derrumben por falta de uso o que sean pervertidas por malos hábitos y por falta de dominio propio o de vigor moral y religioso. Entonces, marcha hacia abajo. Es desobediente a la ley de Dios y a las leyes de la salud. El apetito lo domina. La inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia atrás,
que luchar contra ellos y avanzar. Sigue luego la disipación, la enfermedad y la muerte. Esta es la historia de muchas vidas que podrían haber sido útiles en la causa de Dios y la humanidad. Buscad la perfección. Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a escoger el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo tanto como la del alma. El organismo vivo es propiedad de Dios. Le pertenece por el derecho que le confieren la creación y la redención. Por lo tanto, por el empleo equivocado de cualquiera de nuestras facultades, despojamos a Dios del honor que le debemos. Un asunto de obediencia. La obligación que tenemos para con Dios y de presentarles cuerpos limpios, puros y sanos, no se comprende. El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Existen reglas divinamente establecidas que, si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es que no prestamos atención a la luz que se le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y la salud. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. El Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él.
Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios, pronunciada desde el Sinaí. Nuestro Salvador advirtió a sus discípulos que inmediatamente antes de su segunda venida existiría un estado de cosas muy similar al que precedió al diluvio. El comer y beber sería llevado al exceso y el mundo se entregaría al placer. Este estado de cosas es el que existe hoy. El mundo está mayormente entregado a la complacencia del apetito, y la disposición a seguir costumbres mundanas nos esclavizarán a hábitos pervertidos, hábitos que nos harán más y más semejantes a los moradores de Sodoma que fueron condenados. Me he admirado de que los habitantes de la tierra no hayan sido destruidos, como la gente de Sodoma y Gomorra. Veo que existe suficiente razón que explica el estado de degeneración y mortalidad imperante en el mundo. La pasión ciega controla la razón, y en muchos casos toda consideración elevada es sacrificada a la lujuria. El conservar el cuerpo en una condición sana, a fin de que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente, debe ser el estudio de nuestra vida. Los hijos de Dios no pueden glorificarlo a Él con cuerpos enfermos o mentes enanas. Los que se complacen en cualquier clase de intemperancia, ora sea en el comer o beber, malgastan su energía física y debilitan su poder moral. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas es pecado. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos
son la propiedad adquirida por Cristo, y no estamos en libertad de hacer con ellos como nos parezca. El hombre ha hecho esto. Ha tratado su cuerpo como si las leyes que lo rigen no tuvieran ninguna penalidad. Debido al apetito pervertido, sus órganos y facultades se han debilitado, se han enfermado y se han inutilizado. Y estos resultados que Satanás ha producido con sus propias tentaciones especiosas, los usa para vituperar a Dios. Él presenta ante Dios el cuerpo humano que Cristo ha comprado como su propiedad. Y qué repugnante representación de su Creador es el hombre. Debido a que el hombre ha pecado contra su cuerpo y ha corrompido sus costumbres, Dios resulta deshonrado. Cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, respetan concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser, y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Nosotros mismos debemos sufrir los males producidos por la violación de la ley. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué dirá el mundo?, sino ¿cómo trataré yo, que pretendo ser un cristiano, la habitación que Dios me ha dado? ¿Trabajaré para lograr mi más alto bien temporal y espiritual al guardar mi cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo, o me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo? Muy bien, llegamos hasta aquí con el devocional Mi Salud Integral, agradeciendo a todos ustedes sus comentarios y sus preguntas. Recuerden dirigirlas a conectatejm@gmail.com o en los comentarios en el canal donde estén, también las puede hacer. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos estos minutos en los que hemos repasado lecciones importantísimas sobre los 10 primeros consejos sobre la salud integral dados en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio por tu Santo Espíritu. Oramos, buen Dios, para que estos consejos nos hagan abrir la mente y abrir nuestros corazones a la reforma pro salud. Por Jesús. Amén. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano José Moreno, agradeciendo a el Ministerio de Elena G. Desguay, en la página de Elena G. Desguay, donde pues encontramos el video que hoy pudimos utilizar. Amigos, vamos de una vez con nuestro próximo segmento, que es el Espíritu Santo y el tema central en la serie El conflicto de los siglos. Ya venimos. El Ministerio Conéctate a Jesús y
Seminario y Tutoría TISU presentan la serie Feliz para Siempre, sección vespertina, con el tema central: el conflicto de los siglos. Hoy vamos a comenzar con el tomo 1, Historia de los profetas, de los patriarcas y profetas. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias le damos por permitirnos en esta hora abrir su palabra y estudiar el conflicto de los siglos, la serie completa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el tomo 1, Historia de los patriarcas y profetas. Agradeciendo al sitio de audio de Elena G. de White. Pues se les había nombrado un gobernante absoluto, y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Tales fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento que su influencia no se discernía. Lucifer había presentado con falsía los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente, a fin de producir disensión y descontento. Astutamente inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos. Luego, cuando así convenía a sus intereses, repetía esas declaraciones en prueba de que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios. Mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, insistía en que era necesario que se hiciesen cambios en el orden y las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino. Así, mientras obraba por despertar oposición a la ley de Dios y por inculcar su propio descontento en la mente de los ángeles que estaban bajo sus órdenes, hacía alarde de querer eliminar el descontento y reconciliar a los ángeles desconformes con el orden del cielo. Mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia consumada aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. El espíritu de descontento se había encendido y hacía su funesta obra. Aunque no había rebelión abierta, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente entre los ángeles. Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de Lucifer contra el gobierno de Dios. Aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido, estaban ahora descontentos y se sentían desdichados porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. Les desagradaba la idea de exaltar a Cristo. Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviera igual autoridad que el Hijo de Dios. Pero los ángeles, que permanecieron leales y fieles, apoyaron la sabiduría y la justicia del decreto divino, y así trataron de reconciliar al descontento Lucifer con la voluntad de Dios. Cristo era el Hijo de Dios. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre. Su supremacía, tan llena de bendiciones para todos aquellos que estaban bajo su benigno dominio, no había sido hasta entonces disputada. La armonía que reinaba en el cielo nunca había sido interrumpida.
¿Por qué debía haber ahora discordia? Los ángeles leales podían ver solamente terribles consecuencias como resultado de esta disensión, y con fervientes súplicas aconsejaron a los descontentos a renunciar de su propósito y a mostrarse leales a Dios mediante la fidelidad a su gobierno. Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. De haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Todavía no había desechado completamente la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín protector, si hubiera querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, habría sido restablecido en su puesto. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente el tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. Un creador compasivo, deseoso de manifestar piedad hacia Lucifer y sus seguidores, procuró hacerlos retroceder del abismo de la ruina al cual estaban a punto de lanzarse, pero su misericordia fue mal interpretada. Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él, como una indicación de que el Rey del Universo aún accedería a sus exigencias. Muy bien, damos gracias a Dios. Vamos hasta aquí con el estudio de esta sección y nos vamos a dirigir entonces a nuestro segundo tomo, Patriarcas, Profetas y Reyes. Profetas y Reyes, el templo y su dedicación. Salomón ejecutó sabiamente el plan de erigir un templo para el Señor, como David lo había deseado durante mucho tiempo. Durante 7 años Jerusalén se vio llena de obreros activamente ocupados en nivelar el sitio escogido, construir grandes paredes de retención, echar amplios cimientos de grandes piedras, piedras de precio y piedras labradas, dar forma a las pesadas maderas traídas de los bosques del Líbano y erigir el magnífico santuario. Simultáneamente, con la preparación de la madera y de las piedras a la cual muchos millares dedicaban sus energías, progresaba constantemente la elaboración de los muebles para el templo, bajo la dirección de Hirán de Tiro, un hombre hábil y entendido, el cual sabía trabajar en oro y plata y metal y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en cardeno, en lino y en carmesí. Mientras el edificio se iba levantando silenciosamente en el monte Moria, con piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Los hermosos adornos se ejecutaban de acuerdo con los modelos confiados por David a su hijo, todos los vasos para la casa de Dios. Estas cosas incluían el altar del incienso, la mesa para los panes de la proposición,
el candelero y sus lámparas, así como los vasos e instrumentos relacionados con el ministerio de los sacerdotes en el lugar santo, todo de oro perfecto. Los enseres de bronce, el altar de los holocaustos, la gran cuba sostenida por 12 bueyes, las fuentes de menor tamaño, los muchos otros vasos, fundiólos el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Suchop y Seredat. Esos enseres fueron provistos en abundancia para que no se careciese de ellos. De una belleza insuperable y esplendor sin rival era el palacio que Salomón y quienes le ayudaban erigieron para Dios y su culto. Adornado de piedras preciosas, rodeado por atrios espaciosos y recintos magníficos, forrado de cedro esculpido y de oro bruñido, el templo con sus cortinas bordadas y muebles preciosos era un emblema adecuado de la iglesia viva de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha estado formándose de acuerdo con el modelo divino, con materiales comparados a oro, plata, piedras preciosas, labradas a manera de las de un palacio. De este templo espiritual es la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por fin quedó terminado el templo proyectado por el rey David y construido por su hijo Salomón. Y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Entonces, a fin de que el palacio que coronaba las alturas del monte Moria fuese en verdad, como tanto lo había deseado David, una morada no destinada al hombre, sino para Jehová Dios, quedaba por realizarse la solemne ceremonia de dedicarlo formalmente a Jehová y su culto. El sitio en que se construyó el templo se venía considerando desde largo tiempo atrás como lugar sagrado. Allí era donde Abraham, padre de los fieles, se había demostrado dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a la orden de Jehová. Allí Dios había renovado con Abraham el pacto de la bendición, que incluía la gloriosa promesa mesiánica de que la familia humana sería liberada por el sacrificio del Hijo del Altísimo. Allí era donde por medio del fuego celestial Dios había contestado a David cuando éste ofreciera holocaustos y sacrificios pacíficos a fin de detener la espada vengadora del ángel destructor. Y nuevamente los adoradores de Jehová volvían a presentarse allí delante de su Dios para repetir sus votos de fidelidad a Él. El momento escogido para la dedicación era muy favorable, el 7º mes, cuando el pueblo de todas partes del reino solía reunirse en Jerusalén para celebrar la fiesta de las cabañas, que era preeminentemente una ocasión de regocijo. Las labores de la cosecha habían terminado, no habían empezado todavía los trabajos del nuevo año. La gente estaba libre de cuidados y podía entregarse a las influencias sagradas y placenteras del momento. A la hora señalada, la hueste de Israel, con representantes ricamente ataviados de muchas naciones extranjeras, se congregaron en los atrios del templo. Era una escena de esplendor inusitado. Salomón, con los ancianos de Israel y los hombres de más influencia entre el pueblo, había regresado de otra parte de la ciudad, de donde habían traído el arca del testamento. De las alturas de Gabaón había sido transferido el antiguo tabernáculo del testimonio y todos los vasos del santuario que estaban en el tabernáculo. Y estos preciosos recuerdos de los tiempos en que los hijos de Israel habían peregrinado en el desierto y conquistado Canaán, hallaron albergue permanente en el magnífico edificio erigido para reemplazar la estructura portátil. Cuando llevó al templo el arca sagrada que contenía las 2 tablas de piedra sobre las cuales el dedo de Dios había escrito los preceptos del Decálogo, Salomón siguió el ejemplo de su padre David. A cada intervalo de 6 pasos ofreció un sacrificio, con cantos, música y gran pompa. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo. Al salir del santuario interior, se colocaron en los lugares que les habían sido asignados. Los cantores, que eran levitas ataviados de lino blanco y equipados con címbalos,
salterios y arpas se hallaban en el extremo situado al oriente del altar, y con ellos había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una, para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Comprendiendo el significado de esta nube, Salomón declaró, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Jehová reinó, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, conmoveráse la tierra. Jehová en Sión es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y tremendo. Él es santo. Ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al estrado de sus pies. Él es santo. En medio del atrio del templo se había erigido un púlpito de metal o plataforma de 5 codos de largo y 5 codos de ancho y de altura 3 codos. Sobre esta plataforma se hallaba Salomón, quien, con las manos alzadas, bendecía a la vasta multitud delante de él, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Exclamó Salomón, bendito sea Jehová Dios de Israel, el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a David mi padre, diciendo, a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Luego Salomón se arrodilló sobre la plataforma y a oídos de todo el pueblo elevó la oración dedicatoria, alzando las manos hacia el cielo mientras la congregación se postraba a tierra sobre sus rostros. El rey rogó, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. ¿Es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si tu pueblo Israel cayere delante de los enemigos por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren y confesaren tu nombre y rogaren delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren, que no haya lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti en este lugar y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste por heredad a tu pueblo. Y si hubiere hambre en la tierra, y si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los acercaren sus enemigos en la tierra de su domicilio, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu habitación, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón.
para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la haz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y bien, hasta aquí vamos a quedar. Nos preparamos entonces para el siguiente tomo, que es en esta serie el tomo número 3, el deseado de toda la gente. Vamos entonces con el tomo 3, el deseado de toda la gente. Querió devolver el cetro. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucifer había dicho: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: «He aquí yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad». En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: «Un cuerpo me has preparado». Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que le hiciese desear,
Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos, y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejado a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros, soportó toda prueba a la cual estemos sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como Hijo del Hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Oreb diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios, manifestado en carne, y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo.
Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su Iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. Se da un cuadro de esta obra en la visión de Ezequiel del río de la salud. Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la llanura y entrarán en la mar, y entradas en la mar recibirán sanidad las aguas, y será que toda alma viviente que nadare por doquiera que entraren estos dos arroyos vivirá. Y junto al arroyo, en su ribera de una parte y de otra, crecerá todo árbol de comer. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Desde el principio, Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. Para la antigua nación egipcia, Dios hizo de José una fuente de vida. Mediante la integridad de José fue preservada la vida de todo ese pueblo. Mediante Daniel, Dios salvó la vida de todos los sabios de Babilonia. Y esas liberaciones son lecciones objetivas. Ilustran las bendiciones espirituales ofrecidas al mundo mediante la relación con el Dios a quien José y Daniel adoraban. Todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. Cuando recibe gracia del Salvador para impartir a otros, de todo su ser fluye la marea de vida espiritual. Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido, pero por cuanto no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las borró de la existencia. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido. Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios, olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. Los sacerdotes y gobernantes se estancaron en una rutina de ceremonias, estaban satisfechos con una religión legal y era imposible para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo. Consideraban cabalmente suficiente su propia justicia y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. No aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo independiente de ellos mismos, sino que la relacionaban con sus propios méritos debidos a sus buenas obras. La fe, que obra por el amor y purifica el alma, no podía unirse con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y de mandamientos de hombres. En cuanto a Israel, declara Dios, y yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmientos de vida extraña? Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?
¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado, y será para ser consumida. Aportillaré su cerca, y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto, y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. El mundo está al borde de una crisis inimaginable, la más grande en la historia, la crisis final. Durante alrededor de 1200 años, la Iglesia se mantuvo unida a los gobiernos para llevar a cabo sus propósitos, y entre persecución, martirio y guerras, consiguió tener el poder sobre todas las naciones de Europa, hasta que ese poder le fue retirado en 1798 a manos de la nación francesa. Actualmente los poderes políticos, uniéndose cada vez más a esa iglesia que torturó, mató y quemó a millones de personas, están trabajando juntos para instaurar un nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión. Hay un dicho popular que dice que todos los caminos llevan a Roma. ¿Quieres comprobarlo? Empecemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, al ver de cerca la ciudad de Jerusalén, lloró, y pronunció estas palabras al saber que dicha ciudad sería arrasada. Lloraba por el fatal destino de millares en Jerusalén, por la ceguera y la dureza de corazón de aquellos a quienes había venido a bendecir y a salvar. Las súplicas del amor de Jesús habían sido despreciadas, sus consejos rechazados, sus advertencias ridiculizadas, y el único que podía librarlos de su inminente suerte fatal había sido menospreciado, abusado, rechazado y finalmente crucificado. La ciudad de Jerusalén parecía decir en su orgullo: «Estoy sentada reina, y nunca veré el duelo». Aun después de morir Jesús en la cruz por su propio pueblo, la ciudad creía estar segura de merecer aún los favores del cielo. Hagamos un poco de historia. El primer templo de Jerusalén fue construido alrededor del año 960 a.C. Después de su destrucción por parte de Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. Este segundo templo, mucho más modesto que el primero, no fue honrado con la nube de la gloria de Jehová, sino con la misma presencia viviente del Hijo de Dios. Por la presencia de Cristo, y por eso solo, la gloria del segundo templo superó a la del primero. Pero debido al rechazo del Salvador, Cristo profetizó la destrucción de este templo.
Y os aseguro, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero a la vez, en el mismo sermón, dijo a sus discípulos: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando los estandartes idolátricos del ejército romano fuesen clavados en suelo santo, entonces los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin demora. Sin embargo, los jefes de la nación judía decían: ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Los juicios sobre la ciudad y la nación fueron aplazados casi 40 años a partir del momento en que Cristo pronunciara el castigo de Jerusalén. Este tiempo precioso que Dios dio fue mal aprovechado por los habitantes de la ciudad, y en su odio y crueldad hacia los discípulos de Jesús rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Entonces Dios retiró su protección y la nación entera cayó bajo el dominio de Satanás. No había seguridad en ninguna parte. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los caudillos de la ciudad no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Se convertían en tiranos. En plena fiesta de los tabernáculos, los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, rodearon la ciudad, pero inesperadamente abandonaron el sitio cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos fueron en persecución del ejército romano, y sin piedad mataron a cuantos tantos pudieron, pero no obedecieron al mandato de Jesús de huir en el momento indicado, salvo unos pocos, sino que se jactaron de su victoria sin saber lo que les sobrevendría. En el año 70 después de Cristo, el asedio a la ciudad de Jerusalén se reanudó bajo el mando de Tito. Dentro de la ciudad, millones de judíos se hallaban reunidos en la fiesta de Pascua. Entonces el pueblo judío empezó a experimentar los horrores del hambre al ser asediados y terminarse las provisiones, hasta el punto de roer los cinturones, sandalias y cubiertas de los escudos hechos de cuero. Miles murieron como consecuencia del hambre. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. El hambre era tal que las madres cocían a sus propios hijos. 14 siglos antes se había profetizado: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó asentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno, y para con su hijo y su hija, porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Los judíos capturados por querer huir cuando ya no había posibilidad fueron crucificados fuera de la ciudad para provocar la rendición de los judíos, pero no hubo rendición. Tito ordenó entrar en la ciudad, pero mandó que no se tocase ni una sola piedra del templo. Pero vanos fueron los esfuerzos de Tito por salvar el templo. Uno, mayor que él, había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Finalmente Tito decidió tomar el templo, sin embargo resolvió que, si era posible, lo salvaría de la destrucción. Pero sus órdenes fueron desobedecidas. Todo el edificio fue presa de las llamas. Los judíos fueron quemados, muertos, degollados. Otros fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos o arrojados a las fieras en los anfiteatros. El profeta dice: «Es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad». El poder restrictivo de Dios impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás, pero una vez la terquedad del hombre sobrepasa los límites establecidos por Dios, estos, a voluntad propia, quedan expuestos a las asechanzas del enemigo debido al rechazo de Dios y su protección. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, tendrá otro cumplimiento, y la terrible desolación que sufrió la ciudad judía no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo cumplimiento, cuando ya no solo los infortunios caigan sobre una ciudad, sino al mundo entero por desobedecer y pisotear la ley de Dios y apartarse de sus mandatos. Entonces el mundo entero contemplará, como nunca antes, los resultados del gobierno de Satanás y no prevalecerán a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que esto suceda, Dios ha dejado señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Jesús dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Quienes contemplen estos presagios de la venida de Cristo deben saber que está cerca, a las puertas. Quienes presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por ese día. Para los que no velen, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo. Bien, a continuación vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 1 de Mente, Carácter y Personalidad. Escuchemos. De Dios, principios que son tan altos como los cielos y que abarcan toda la eternidad, han de ser comprendidos en su relación con la vida diaria. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento tiene que estar de acuerdo con estos principios. Proceso por medio del conflicto. Ninguna ciencia es superior a lo que se desarrolla en el carácter de Dios en la vida del estudiante. Los que llegan a ser discípulos de Cristo encuentran que se les proporcionan nuevos motivos de acción y que adquieren nuevos pensamientos de los que deben resultar nuevas acciones, pero los tales pueden progresar únicamente por medio de conflictos, porque hay un enemigo que contiende siempre con ellos, presentándoles tentaciones que hacen que el alma dude y peque. Hay tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, que tienen que ser vencidas. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad. Pero aunque hay que sostener batallas constantes, también hay preciosas victorias que ganar, y el triunfo sobre el yo y el pecado es de más valor de lo que la mente puede estimar. Es deber de todo cristiano desarrollar la mente. Es deber de todo cristiano adquirir nuevos hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Cuando uno está siempre en el trabajo y el trabajo nunca se termina de hacer, es porque no se ponen en él la mente y el corazón. La persona lenta y que trabaja con desventajas debiera darse cuenta de que esas son faltas que necesita corregirse. Necesita ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores resultados. Con tacto y método, algunos realizarán tanto trabajo en 5 horas como otros en 10. Algunos que se ocupan en las tareas domésticas están siempre trabajando, no porque tengan tanto que hacer, sino porque no hacen planes para ahorrar tiempo. Por su manera de trabajar lenta y llena de dilaciones, dedican mucho trabajo a cosas muy pequeñas. Pero todos los que deseen pueden vencer esos hábitos de morosidad y excesiva meticulosidad. Tengan estos un propósito definido en su obra. Decidan cuánto tiempo se requiere para hacer una tarea determinada y entonces dedíquese todo esfuerzo a terminar el trabajo en ese tiempo. El ejercicio de la voluntad hará más diestras las manos. Educar todas las facultades de la mente y del cuerpo. Dios ha dado un cerebro a cada ser humano. Desea que lo usen para su gloria. No tenemos demasiado poder mental ni demasiada facultad para razonar. Hemos de educar y desarrollar cada facultad mental y física. El mecanismo humano que se ha comprado Cristo a fin de que podamos usarlo de la mejor manera posible. Hemos de hacer todo lo que podamos para fortalecer esas facultades, pues Dios se agrada de que cada vez que lleguemos a ser colaboradores más y más eficientes con Él.
La mente cultivada es la medida del ser humano. Ustedes deben pensar que ya han aprendido suficiente y que pueden abandonar sus esfuerzos. La mente cultivada es la medida del ser humano. La educación debe proseguir durante la vida. Cada día han de aprender algo y poner en práctica el conocimiento adquirido. La similitud que existe entre un terreno sin cultivar y una mente sin preparación es asombrosa. Los niños y los jóvenes ya tienen en sus mentes y corazones semillas corrompidas, listas para brotar y producir su cosecha de perversión. Y se requiere el mayor cuidado y atención para cultivar y abastecer la mente con las preciosas semillas de la verdad bíblica. Adquirir conocimiento y cultura mental. Del correcto aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito en la adquisición de conocimiento y cultura mental. El cultivo del intelecto no ha de ser impedido por la pobreza, el origen humilde o las condiciones desfavorables. Un propósito resuelto, un trabajo persistente y el uso sabio del tiempo capacitarán a los hombres para adquirir los conocimientos y la disciplina mental que los calificarán para ocupar cualquier posición de influencia y utilidad. Es necesario comprender la mente al tratar a los enfermos. Se necesita mucha sabiduría para tratar las enfermedades causadas por la mente. Un corazón quebrantado y enfermo, un espíritu dominado por el desaliento necesitan ser tratados con bondad. La compasión y el tacto serán muchas veces de mayor beneficio para el enfermo que el mejor tratamiento si es administrado con frialdad e indiferencia. Comprender las mentes y la naturaleza humana ayuda en la obra de la salvación. Decídanse a ser tan útiles y eficientes como Dios les pide que sean. Sean cabales y fieles en todo cuanto emprendan. Aprovechen todas las ventajas que haya en su alcance para desarrollar el intelecto. Combinen el estudio de los libros con el trabajo manual útil y mediante el esfuerzo fiel, la vigilancia y la oración adquieran la sabiduría de origen celestial. Esto les dará una educación equilibrada. Así podrán crecer en carácter y adquirir una influencia sobre todas las mentes que les capacitará para dirigirlas por el sendero de la justicia y la santidad. Los mecánicos, los abogados, los negociantes, los hombres de todos los oficios y profesiones se educan a fin de llegar a dominar su ramo. ¿Deben los que siguen a Cristo ser menos inteligentes y mientras profesan dedicarse a su servicio, ignorar los medios y recursos que han de emplearse? La empresa de ganar la vida eterna es superior a toda consideración terrenal. A fin de conducir a las almas a Cristo, es necesario estudiar y conocer la naturaleza de la mente humana. Se requiere mucha reflexión cuidadosa y ferviente oración para saber cómo acercarse a los hombres y a las mujeres a fin de presentarles el gran tema de la verdad. Las facultades cultivadas aumentarán la demanda de nuestros servicios. Por falta de determinación para echar mano de sí mismas y reformarse, las personas pueden volverse estereotipadas en cierto curso equivocado de acción o mediante el cultivo de sus facultades pueden adquirir capacidad para realizar el mejor servicio. Entonces, sus servicios serán solicitados en todas partes, serán apreciados en todo lo que valen. Podemos alcanzar casi la excelencia de los ángeles. El Señor le ha dado al ser humano capacidad para mejorar continuamente y le ha concedido toda ayuda posible en el trabajo. Mediante las provisiones de la gracia divina, podemos alcanzar casi la excelencia de los ángeles. Mente
Bien, hasta aquí, mis queridos hermanos, llega nuestra programación del día de hoy con la serie El tema central y el conflicto de los siglos. Hemos visto 7 libros, 7 partes, de 7 citas de 7 libros diferentes del Espíritu de Profecía, comenzando con consejos sobre el régimen alimenticio y pasando por la serie El conflicto de los siglos más mente, carácter y personalidad. Esperamos mañana, si el Señor nos lo permite, para seguir estudiando esta interesante serie El conflicto de los siglos. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos estas 2 horas de estudio. Oramos, buen Dios, para que su presencia y sus enseñanzas sigan llenando los corazones de todos nosotros que estamos en las redes sociales, ministrando, Señor, preparándonos para el encuentro con nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Esta fue la serie Feliz para siempre. Los esperamos mañana en horas vespertinas después de las 7 de la noche. Bendiciones. Recuerden, a las 6:30 de la mañana estamos con la transmisión matutina. Bendiciones.